talking these days. These days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. And all the times I had the chance to. Vivir en Paz, otra entrega de la primera temporada que también pueden localizarla en Vivir en Paz TV. Hoy tenemos el gusto, el placer y el privilegio de recibir a una persona que nos va a dar cátedra de las interacciones humanas en los más diversos escenarios. En ese sentido, la gestora cultural y administradora de proyectos, la señora Ada Acuña, nos honra con su presencia. Ada, siéntase, bienvenida a Vivir en Paz. Gracias, William. Gracias, de verdad, qué bonito programa y sobre todo lo profundo que significa eso de vivir en paz. ¿Cuánto nos cuesta llegar a entender eso? Vivir en paz, tal vez, y lo voy a decir muy francamente, tengo 55 años y creo que hasta ahora estoy entendiendo lo que eso significa. Para mí, como una persona que lleva casi 35 años de trabajar con la gente, de ver la cantidad de cosas que he hecho, hasta ahora entiendo qué significa vivir en paz. Y un poco cuando conversaba con los productores de esta iniciativa, una de las cosas que me transmitían ellos es que vivir en paz es aquella decisión que al fin y al cabo permite que por añadidura se logre una felicidad auténtica, y en ese sentido estoy muy identificado con lo que significa este proyecto. Y en ese sentido, para poder iniciar, una de las cosas que retomo de lo que acaba de comentarnos, es que en el momento que uno entiende lo que significa, de la mano va ver la conveniencia de estar en paz, porque a partir de ahí el disfrute de la magia de haber existido se logra de una manera muy natural. Pero resulta que un poco lo que ha sido su experiencia en el campo social, en el campo de la cultura, la realidad de las cosas es que no es tan sencillo. Hay muchas situaciones que atentan, que distraen probablemente, y en ese sentido una de las recomendaciones que usted nos planteó es que tenemos que iniciar por hablar de soluciones, que esa palabra soluciones es la que permite, para verlo de alguna manera, el establecer una coherencia, una lógica, una justicia en la forma en que las personas participan en su vida familiar, en su vida comunal, y a partir de ahí necesitamos entender cuáles son las soluciones que tenemos que tomar. ¿Cómo entender las soluciones que se requiere en una sociedad, en un país? Es muy interesante plantear eso, y voy a retomar lo que decías de vivir en paz. Vivir en paz también tiene que estar muy ligado a cuál es el propósito de vida. Entonces el propósito de vida, tal vez uno entre el corre, desde el momento en que empieza la parte escolar, luego sigue la universitaria, luego sigue la parte profesional, y así por el estilo tenés en la vida muchas etapas en las cuales al final de cuentas, si te ubicas, es un corre. Y en un momento determinado o por una situación particular, un accidente, una pérdida de un familiar o algo, usted empieza un proceso de reflexión, y un proceso de reflexión que te da un choque y te dice, ¿para qué estoy corriendo tanto? ¿Para qué hice todo lo que hice? ¿Qué es el valor real de lo que estoy haciendo? Y entonces ahí es donde uno empieza a entender realmente lo que llamamos el propósito de vida. ¿Para qué vine y qué estoy haciendo? Y empiezas a valorar un montón de cosas. En este caminar, cuando hablas de oportunidades, yo quisiera hacer una pequeña reflexión antes de entrar a detallar ese pequeño pero gran detalle. Si nosotros ahorita nos ponemos a pensar cómo llegar a entender las oportunidades
en el proceso de la pandemia, en el inicio de la pandemia, cuando teníamos una serie de condiciones, cuando teníamos el carro, la casa, un buen salario, un montón de cosas. ¿Por qué nos pasó esta pandemia? Tenemos que entenderlo desde la lógica del por qué pasan las cosas. Cuando nos viene esta pandemia, hace ya más de un año, en el mes de marzo, empezó 15, 16 de marzo a cerrarnos y toda esta situación, la gente estaba en otra condición económica, tenía muchas expectativas, tenía muchos proyectos, tenía planificado un montón de cosas, inclusive hasta el año completo tenía muy claro todo. Y después de eso empezamos a ver que esto no era de 2 meses, que pasaba el tiempo de 3 meses, 4 meses, que mucha gente empezó o a perder su trabajo o a generar una situación familiar complicada. Ahí es donde empiezas vos a ver cómo esto que está pasando no solo me está afectando a mí como persona, sino a mi ámbito familiar, a mi comunidad y a mi país. Entonces yo no logro como persona, como comunidad y como país entender qué es lo que está pasando. Pero es una cuestión mundial, es una cuestión donde la gente dice, ¿y ahora? Y ya perdí esto, ya no puedo seguir pagando el crédito, ¿qué voy a hacer? Empiezan los procesos de frustración, empiezan los procesos de pérdida, y la pérdida más fuerte fue la familia. Un miembro de familia se fue. Y empiezas a entender una serie de escalas y situaciones donde la pérdida, la confianza, el poder adquisitivo se viene perdiendo. Entonces se pierden muchas cosas y se pierde inclusive el país. Y el mundo para. Y nos hace un llamado de atención. Y el llamado de atención es: volvamos a ver a la naturaleza, volvamos a entender que el mundo está enfermo y ese mundo enfermo también tiene que ver con lo poco que lo cuidamos. En ese caminar vos decís, ¿qué pasa en septiembre? ¿Qué pasa en octubre? La gente, su fiesta, sus actividades en diciembre no pudieron ser, la familia ya empezaron a desquebrajarse, a perder un miembro de su familia. Y ahora, ¿cómo hacemos para levantarnos? Y es ahí, en ese momento, en que usted empieza un proceso con usted mismo. Ese proceso con usted mismo también tiene que ver con que lo material ya no era relevante, que lo importante ya no era esa cuestión del trabajo, de mi estatus social, de mi estatus familiar, de cómo me veían a mí, cómo era lo que yo tenía proyectado hacer en 2 años. No, ahora estamos por la vida y estamos por la salud y no perder a la familia, no perder un vínculo familiar. Eso, a partir de ahí empezamos a cambiar. Y ahora sí, hablemos de oportunidades. Eso fue la pandemia. Ahora salir de la pandemia, ¿qué significa? Esa palabra se vuelve importantísima. Oportunidades. Estamos compartiendo con Ada Acuña, quien nos ha hecho un resumen de lo que ha significado este golpe mundial de la pandemia, y con esa magia para poder llegar y ubicar dentro de esa realidad mundial al ser humano y la realidad con lo natural, y que ahí estamos encontrando un auténtico momento, un auténtico escenario para llegar y replantear una vida que nos permita tener muchísima más paz. Continuamos luego de este corte en Vivir en Paz, que nos pueden ubicar en Vivir en Paz TV.